Tras la derrota, la ex candidata Gálvez va y encabeza ahora este meeting el domingo pasado, ya sin el cobijo aparente de sus partidos, el PRI y el PAN. La acompañan dos exdirigentes del extinto PRD, el magnate Claudio X González, que alentó la coalición del PRIAN desde su propia casa, y la dirigente panista michoacana que dice dirigir algo llamado Sociedad Civil MX. Si revisamos lo que dijo ante ella tanto el presidente consejero del IFE, Valdés Zurita, y la propia página de la Sociedad Civil MX, entendemos que esta vez el argumento de la oposición sigue sin pasar por entender por qué fue derrotada, sino de nuevo por una idea condenada a la derrota. La oposición, se ve, no ha terminado de perder. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues así la hipócrita oposición, como dice el analista político Fabricio Romano, que el día de hoy en el programa de Carmen Aristegui dejó a todos callados con su videocolumna, hablando de Xóchitl y sus quejas, mis estimados peroneros, que ya hasta van a llegar hasta organismos internacionales, mis estimados peroneros, así como en su lloradera el día de hoy en la entrevista con Azucena Oresti, dio a conocer a todo México. Pero vamos a escucharlo, mis estimados peroneros. Esta es parte del análisis de Fabricio Romano el día de hoy en el programa de Carmen Aristegui, en esta hipócrita oposición moralmente derrotada. Cuando gobernaron, usaron sobrerepresentación y ahora se quejan. No hicieron absolutamente nada y ahora siguen chillando. Vamos a escucharlo. La llamada marea rosa se volvió a manifestar a las afueras del INE. Con muy poca asistencia, sus oradores en esta ocasión fueron Leonardo Valdés Zurita y Xóchitl Gálvez. Reclamaron la sobrerepresentación de la mayoría en las elecciones del 2 de junio de este año, en que resultó electa Claudia Sheinbaum como presidenta. Hay que decir que Valdés Zurita fue el último consejero presidente del IFE de 2008 a 2013, durante la presidencia de Felipe Calderón. Y Xóchitl Gálvez es la ex candidata presidencial que el día de la elección, a las 7 de la noche, se declaró ganadora de la presidencia y a la medianoche reconoció su derrota. Luego Gálvez ha tomado el camino de la impugnación y pasó de decir que había existido una elección de Estado a violencia generalizada, coacción del voto, confundiendo al Estado con las conferencias de prensa mañaneras. Ahora se sigue con su queja sobre la sobrerepresentación, es decir, la posibilidad de que la oposición quede como simple espectadora en el Congreso. Desde junio de 2022, el PRIAN decidió bloquear todas las iniciativas presidenciales, negándose siquiera a leerlas, no digamos a participar en los dictámenes legislativos. Se cruzaron de brazo los legisladores del PRIAN. Ahora, cuando la votación los ha dejado sin siquiera la opción de sabotear al legislativo, cambian su posición y deciden que ahora sí quieren participar. Uno de los cientos de errores que cometieron los partidos de la oposición fue voluntariamente haberse convertido en obstáculo. La irritación ante ello explica, en parte, los resultados electorales de este año. Pero no quisiera dejar pasar el asunto de la reconversión de los partidos políticos a partir de la derrota contundente del 2 de junio de 2024. Ocurrió también otra cosa, la reelección de Alito Moreno en la dirigencia nacional del PRI. El PRD, por su parte, desapareció como partido. Y Acción Nacional sigue en una disputa por saber si el grupo político interno que salió derrotado puede o no continuar en el poder. Xóchitl Gálvez parece desprendida de los partidos que la postularon, pero ni ella, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD han dicho por qué creen que perdieron. Porque perdieron por más puntos que la menos favorable de las encuestadoras dijo. 33% decía que votaría por Xóchitl Gálvez y ella obtuvo el 27%, es decir, unos 2,5 millones menos
que se decían opositores y terminaron votando por Claudia Sheinbaum. Porque perdieron en todas las regiones del país, en todas las clases sociales, en todos los niveles de escolaridad, en todos los géneros. Hasta hoy la oposición no ha dicho por qué le sucedió esa derrota tan contundente. Ha tratado más bien de escurrir el bulto, cobijarse en diversos pretextos que no son explicaciones políticas, sino fantasías que el propio Tribunal Electoral ni siquiera pudo considerar porque en vez de pruebas se presentaron ligas de internet de artículos de opinión en la prensa. Elección de Estado, violencia generalizada, intervención del narco, coacción del voto, hipnosis colectiva vía las mañaneras de López Obrador. Nada de eso explica que la supuesta polarización que existía en realidad era una ilusión de una oposición que no representó a ninguna región, a ninguna clase social, ni a las mujeres, ni a los demás. La oposición no logró tener un proyecto nacional que enfrentara al proyecto obradorista, sino que cifró sus esperanzas en la frescura de su candidata y una millonaria campaña en redes que trató en vano de colocar el tema del narcotráfico en las elecciones mexicanas. Una campaña, por cierto, que no tuvo su sede en México, sino en España, Estados Unidos y Argentina. Tras la derrota, la ex candidata Gálvez va y encabeza ahora este meeting el domingo pasado, ya sin el cobijo aparente de sus partidos, el PRI y el PAN. La acompañan dos exdirigentes del extinto PRD, el magnate Claudio X González, que alentó la coalición del PRIAN desde su propia casa, y la dirigente panista michoacana que dice dirigir algo llamado Sociedad Civil MX. Si revisamos lo que dijo ante ella tanto el presidente consejero del IFE, Valdés Zurita, y la propia página de la Sociedad Civil MX, entendemos que esta vez el argumento de la oposición sigue sin pasar por entender por qué fue derrotada, sino de nuevo por una idea condenada a la derrota. La oposición, se ve, no ha terminado de perder. Veamos la página de esta supuesta organización de la sociedad civil. Dice: ¿qué le queremos decir al Tribunal Electoral a través de un amicus curiae? Aquí hago un primer alto. Amicus curiae es un latinajo para decir que es un tercero que interviene en un litigio sin ser parte de él, es decir, que no le corresponde. Esto quiere decir que Xóchitl se considera alguien que no tiene que ver en el litigio de la elección, pero pues era la candidata presidencial y no se siente inmiscuida. Pero bueno, dice su organización civil que se debe realizar una interpretación histórica, sistemática, teleológica y garantista de lo dispuesto del artículo 54 constitucional para considerar que los techos de sobrerepresentación son aplicables para toda fuerza política. Esto es aplicable a partidos y coaliciones. Aquí hago un segundo alto. Es falso. La Constitución no habla de fuerza política, habla de partidos políticos, ni siquiera de coaliciones, que se quitaron del texto constitucional cuando así le convenía al PRIAN en la reforma del Pacto por México. Sigue el documento. El sistema es claro en cuanto al objetivo de impedir que cualquier fuerza política, lo repite, tenga una mayoría de 2/3 partes en el Congreso. Es decir, se establece claramente que ninguna fuerza política por sí sola puede reformar la Constitución. Existen elementos, sigue diciendo, históricos, jurídicos y políticos que muestran el vínculo entre los tres partidos políticos que refieren su voluntad de gobernar en conjunto y que la coalición trasciende los aspectos electorales y se constituye como una fuerza gubernamental, lo que obliga a reconocerlos como tal para el establecimiento de la sobrerepresentación. Aquí hago el tercer alto. Es falso que una coalición siga de lo electoral a lo político gubernamental. Eso es lo que hizo el PRIAN cuando pasó de su coalición a la moratoria legislativa y luego a tener acuerdos como el de Coahuila, donde se repartían notarías, puestos en el IFAI y hasta rectorías de universidades públicas.
Formalmente, una coalición electoral se deshace después de la elección, como su nombre indica. Es falso que se vaya de una a la otra. Y hablar de que el PT o el Verde van a cogobernar con Morena es una volada que no resiste un mínimo cuestionamiento. La Constitución dice partido y no coalición, ni mucho menos fuerza política. Así de endeble es la argumentación de que se está representando a la mayoría. Pero hay que decir que la historia con la cual PRI y PAN defendieron esta sobrerepresentación en el pasado está a la vista. Decían en 1988 y en el 2006, en los dos fraudes electorales, que se requería una mayoría para no paralizar al país. Ahora los mismos partidos dicen que es una supuesta sobrerepresentación que elimina la pluralidad. Se le llamó a ese procedimiento en el pasado cláusula de gobernabilidad, mayoría legislativa para modernizar al país, y se aplicó en el FOAPROA y en el Pacto por México, cuando los partidos decidieron ir en contra de sus propios electores y aliarse en el legislativo. Así de hipócrita es este nuevo litigio de la oposición. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Por qué la oposición perdió la elección de 2024?